La semana pasada, si recordáis, estuve comentando acerca de tres, digamos, por decirlo de alguna forma, tres requisitos, tres actitudes, tres señales, como queramos llamarlo, de lo que significa ser cristiano. Y estuvimos viendo que un cristiano es alguien que mira a la cruz de Cristo, es decir, que mira al Cristo de la cruz. Vimos también que un cristiano es aquel que escucha al Cristo de la cruz. Y estuvimos viendo las 7 palabras, las 7 frases que Jesús enseñó en la cruz. Y vimos también que un cristiano es alguien que espera a ese Cristo de la cruz que resucitó. En eso de alguna forma se puede resumir lo que es la vida cristiana: mirar a Jesús, escuchar a Jesús y esperar a Jesús en su segunda venida. Hoy quiero compartir contigo otra de las cosas que un cristiano inevitablemente, conforme la Biblia nos lo enseña y nuestro maestro nos enseña, inevitablemente debe de ser. Un cristiano es uno que sirve. Un cristiano es una persona que sirve. Un cristiano es una persona que se da por completo al Señor Jesús y sirve al Señor Jesús y sirve a sus semejantes. Quiero darte, antes de leer un texto bíblico, quiero darte algunas frases que a mí me han ayudado. Algunas las tengo de memoria, otras no, las he buscado. Pero quiero darte algunas frases. A mí me gustan mucho las citas, me gustan mucho las frases. De hecho, tengo Biblias que están llenas de frases. Muchos de vosotros, de frases que decís, o incluso en oraciones que algunos decís, también lo apunto. Hace unos cuantos meses, si recordáis, vino el que fue pastor en la iglesia de Algeciras durante mucho tiempo y que hoy es el director del seminario de la FIEIDE, Andrés Ri. Y si recordáis, hubo una frase que él dijo, que ha pasado la historia, que él dijo: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Teresa de Calcuta dijo: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Spurgeon, es una frase tremenda esta que voy a leer de Spurgeon. Spurgeon dijo: si no tienes intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás lo hagan. Si no tienes intención de servir a Cristo, por lo menos salte del camino y deja que los demás lo hagan. Otro autor, Kenneth Fleming, dice: el servicio es un desbordamiento de la vida de un cristiano ante los demás, de la misma manera que la adoración es el desbordamiento de la vida del cristiano ante Dios. Y una última frase de John MacArthur que dice: los santos más ocupados son los que sirven más abundantemente. Y doy fe de eso. Los santos más ocupados son los que sirven más abundantemente. Dicho esto, dicho estas citas que nos puedan ayudar a pensar, a reflexionar un poco en cuanto a lo que como cristianos tenemos que hacer y tenemos que vivir, que es servir por completo, vamos a Mateo capítulo 20, versículo 20-28. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Y mirad lo que dice el texto bíblico. Mateo 20, versículo 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis de los gobernantes de las naciones? ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es interesante este texto.
como tantos otros en el que Jesús habla acerca de esto. Fijaros que aquí encontramos una situación un poco peculiar. Jesús ha estado trabajando con los discípulos, Jesús ha llamado a los discípulos, Jesús lleva trabajando con ellos en el sentido de que cuando Él se vaya, los discípulos son los que se van a encargar de ir por todo el mundo predicando y haciendo discípulos también a los demás. Jesús está haciendo un curso de 3 años con ellos para enseñarles, para moldearles, para cambiarle, para hacerle ver realmente lo importante. Jesús está trabajando, pero son hombres que les cuesta, como todos nosotros, a algunos les cuesta un poquito más trabajo aprender las enseñanzas del Maestro. Y aquí encontramos que Jesús, que se lleva toda la vida enseñando acerca de darse a los demás, de amar a los demás, de entregarse por completo a los demás, etcétera, se encuentra con que la madre de 2 de sus discípulos se acerca a Jesús y le pide algo. Fijaros que dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, se postró ante él, se arrodilló ante él y le pide algo. Y le pide: Señor, haz que mis hijos realmente tengan un corazón de servicio. No, eso no lo dice. Señor, haz que mis hijos realmente te entreguen su vida por completo a ti. No, eso no lo dice. Señor, que mis hijos se quemen como fuego por amor a ti. Tampoco dice eso. Lo que está diciendo esta mujer: Señor, tú vas a instaurar un reino. El entendimiento que ella tenía, como tantos otros, es que ese reino iba a ser literal y que Jesús iba a instaurar un reino en aquel momento. Y ellos piensan, ella cree que como sus hijos están con Jesús, qué menos que les dé un puesto en el gobierno. Cuando Él instaure su reino, pues que por lo menos que uno sea ministro de Interior y el otro sea ministro de Relaciones Públicas o ministro de Exteriores, yo qué sé, que lo pusiera en el gobierno. Esto es lo que le está diciendo esta mujer. Ordena, y además se lo dice no por favor, de alguna manera, si tú lo ves bien, no, le ordena, le dice: es que cuando estés ahí, que tú seas el rey, ponga a mis hijos ahí, como trabajando en tu gobierno. Y es interesante porque cuando los 10 oyeron esto, el resto de los discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos por lo que estaban diciendo. Y es en esta situación, no sé si se enojaron por lo que estaban diciendo o se enojaron porque ellos no lo dijeron. No sé si ellos no se enojaron porque les cogió la delantera o porque había una actitud realmente justa de decir: no está bien lo que han hecho. No sé muy bien el fondo que ellos tenían cuando se enojaron contra los 2 hermanos. Y es interesante que Jesús, en esta ocasión, en este momento, Jesús da unas palabras que han pasado a la posteridad, que han pasado a generación tras generación. Sabéis, dice Jesús, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas poder, potestad. Pero dice Jesús: pero en el reino no será así. En mi reino no será así. Bajo mi autoridad no será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, y ya aquí Jesús empieza a hacer las cosas de forma completamente diferente. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Madre de Santiago y de Juan, ¿te estás enterando? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y qué es lo que Jesús pone como argumento? Su propia vida. Jesús dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fijaros, hermanos y hermanas, que Jesús nos está diciendo que la persona que vive bajo su reinado, la persona en la que Él realmente es el dueño, el cristiano, aquel que ha creído en Jesús como Salvador y Señor de su vida, no viene para ser servido. No viene para ser el primero entre los demás y ser el mayor. El cristiano que entiende bien el señorío de Cristo en su vida es aquel que viene para servir, para servir. El Rey de Reyes vino para servir. Jesús vino para servir. Él dejó su gloria momentáneamente para servir.
y vino como ejemplo supremo de lo que es el servicio. Jesús no vino, en ningún momento encontramos en la Escritura que hiciera un solo milagro para su favor, una sola cosa para su interés. Todo lo que hizo Jesús fue servir desde su nacimiento hasta su muerte. Jesús vino a servir a la humanidad, vino a dar su vida por completo a la gente, por completo a los demás. Y Jesús pone su propio ejemplo. Tú quieres gobernar, tú quieres mandar, sirve, porque el siervo realmente, aquella persona, aquel creyente que entiende realmente lo que es una vida, una relación con Cristo, inevitablemente, conforme enseña la Biblia, inevitablemente esa persona será un creyente que sirve por completo al Señor. Cuando hablamos de servir, hermanos y hermanas, estamos hablando de una palabra que podemos entender perfectamente. La palabra servir tiene un componente que creo que aquí todas las personas entienden lo que es el servicio. Pero déjame decirte que la palabra es más radical que incluso el servicio. La mayoría de las veces que se traduce la palabra servir en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las ocasiones es la palabra esclavo. Después se ha traducido como servicio, como servir, pero realmente la palabra griega es más la palabra esclavo. Lo que está diciendo realmente la Escritura, lo que nos enseña Jesús, es que tenemos que ser esclavos de Él. Como esclavos no tenemos derechos de ningún tipo, como esclavos no mandamos en nosotros, como esclavos no tenemos absolutamente nada. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Él es el dueño, es el rey, es el que realmente gobierna por completo nuestra vida y nosotros somos esclavos de Cristo. Este concepto de que somos esclavos de Cristo, este es un concepto que se está difuminando en los últimos años. Este es un concepto que ya muchos creyentes ni siquiera se lo plantean. Este es un concepto que muchas veces nos pone un poquito nervioso. ¿Cómo que yo voy a ser esclavo? Pues estamos viviendo en un mundo de tantos derechos, estamos viviendo en un mundo tan individualista, estamos viviendo en una sociedad donde el número uno soy yo, el número dos soy yo y el número tres soy yo. Estamos viviendo en una sociedad tan narcisista, estamos viviendo en una sociedad que le da tanto la espalda a Dios, que este concepto de que Jesús es nuestro dueño, nuestro rey, y que yo soy esclavo de Cristo, y que no tengo derecho absolutamente a nada, eso nos mosquea, nos enfada, nos pone nervioso, no se enseña, no se trabaja, no se dice. Cada vez nos cuesta más asimilar que somos esclavos, que somos siervos de Cristo. Y Jesús vino a servir. Jesús vino a servir, y en ese servicio lo dio todo, absolutamente todo, incluido su vida. Mirad lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Déjame decirte que un cristiano es una persona que sirve con transparencia. Un cristiano es una persona que sirve con transparencia. Me sorprende mucho este texto. Me sorprende mucho por la honestidad del apóstol Pablo. No todo el mundo es tan honesto como el apóstol Pablo. Fijaros que aquí Pablo está escribiendo a su querida iglesia en Corinto. Y Pablo está diciendo que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, cuando antes, ahora os estoy escribiendo la carta, pero hace un tiempo cuando estuve allí para estar con vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si tú lees el libro de los Hechos, tú podrás ver que antes de que Pablo fuese a Corinto fue a Atenas. Y hay uno de los discursos, una de las enseñanzas de Pablo, donde Pablo está hablando desde el punto de vista cristiano de la filosofía. Pablo va al Areópago, donde estaban los filósofos griegos, y Pablo desde la filosofía habla acerca de Cristo y entabla una conversación, una predicación, una enseñanza con los filósofos griegos. Hay muchos eruditos, yo no comparto esta opinión, pero hay muchos eruditos que piensan que la predicación de Pablo en Atenas fue un fracaso.
y que Pablo, al querer ponerse al nivel de los filósofos para enseñar a Cristo, pues de alguna forma cometió un error. Él tuvo como que se sintió fracasado porque no llegó a mucha gente. Yo no comparto eso. Yo creo que Pablo lo hizo muy bien. Yo creo que Pablo usó las herramientas que en aquel momento tenía, y él habló a una gente que culturalmente conocían mucho, sabían mucho de filosofía, igual que Pablo. Y Pablo lo que hace desde la filosofía, predicar a Cristo. De hecho, hubo un grupo de personas que se convirtieron. Después de la predicación de Pablo en el Areópago. De todas maneras, pensemos o no pensamos que en aquel momento Pablo no tuvo mucho éxito en la predicación, digamos, lo que sí es cierto es que cuando Pablo sale de Atenas y va a Corinto, la forma de predicar, la manera de enseñar Pablo ya es diferente también. Porque ahora Pablo está diciendo como que ha estado hablando desde la filosofía, como que está hablando desde la cultura, como que está hablando con gente muy informada, y ahora dice que él llegó a Corintio y no fue con excelencia de palabra. A lo mejor en Atenas lo podía haber hecho, porque había un público para eso, a lo mejor lo podía haber hecho, pero en Corinto no. Y lo que hace con Pablo cuando llega es, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, como pasaba con los griegos, que conocían, que sabían mucho, que querían aprender mucho de la sabiduría. Fijaros que él tiene una cosa, se propone una cosa. Esa cosa es: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Y no solamente a Jesucristo, sino a Jesucristo crucificado. Pablo llega a Corinto, empieza a predicar en Corinto, no quiere tener una erudición, no quiere hablar desde el superconocimiento, no quiere hablar que la gente no le entienda realmente lo que está diciendo, y Pablo va allí no con palabras fluidas, no con palabras bonitas, no con palabras de alguien que sabe mucho y va a dejar anonadado a los demás que le están escuchando, sino con palabras, excelencia, con palabras realmente del Señor, predicando a Cristo. Al fin y al cabo, el ser humano lo que necesita inmediatamente, siempre, es escuchar de Cristo. Los buenos predicadores, los buenos maestros, los que enseñan la palabra, son los que anuncian continuamente a Cristo, los que hablan de Cristo. La gente necesita a Cristo. A mí no me va a salvar saber en cuándo va a venir Cristo. A mí no me va a salvar saber si yo sé hebreo o griego. A mí no me va a salvar saber las diversas interpretaciones que pueda haber de Apocalipsis. A mí no me va a salvar las diversas opiniones que podamos tener de diversos grupos, de diversas tendencias o diversas doctrinas. A mí no me va a salvar eso. A mí quien me va a salvar es Cristo. Cristo es el que salva. Cristo es el que te arrebata de las puertas del infierno. Cristo es el que perdona los pecados. Cristo es el que nos libera del miedo y del temor. Cristo es el que hace que nuestros pecados sean perdonados. Es Cristo. Y Pablo sabía eso. Y Pablo llega allí y no como un pavo real, no se pone delante de los corintios a decir: yo sé esto, yo enseño esto. Pablo llegó allí con un propósito. El propósito es: quiero predicaros a Cristo. Solamente a Cristo, y no solamente a este Cristo, sino al Cristo en un sitio, en un concreto, en un lugar en concreto, porque predicando eso, sé que vais a entenderlo. Yo predico a Cristo crucificado, predico a Cristo en la cruz, porque Cristo fue a la cruz a morir por vosotros. Cristo fue a la cruz a perdonar los pecados por vosotros. Cristo dejó su eternidad, el cielo, su gloria, para venir aquí y morir en la cruz. Ese es el Cristo que Pablo predicaba, al Cristo que estaba en la cruz. Ese es el propósito, es el lema, es lo que él tenía en su vida, Jesucristo y a este crucificado. Pero fijaros que dice, por eso estaba hablando antes de transparencia, porque dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Tú has escuchado alguna vez a alguien que venga y te diga: voy a cantar, voy a hacer un recital de canciones, tengo 7 o 8 canciones y voy a cantar? ¿Has escuchado alguna vez a gente que te diga: hermano, estoy con miedo, estoy temblando para cantar, pero lo hago por la gloria de Dios? ¿Tú has escuchado alguna vez a un pastor, a un predicador que venga y te diga: hermanos, estoy temblando, estoy hecho polvo, tengo arritmia en el corazón?
pero voy a predicar para la gloria de Dios. A veces, hermano, nos creemos que no tenemos ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema, que creemos que hacemos las cosas bien, etc. Pablo no tuvo ningún tipo de impedimento, ningún tipo de pudor, ningún tipo de vergüenza en decirle: cuando yo fui a vosotros fui con debilidad. Fui con debilidad. Y mucho temor y temblor. Hay algunos escritos del apóstol Pablo que nos dicen que el apóstol Pablo era bajito. Hay documentos que dicen que el apóstol Pablo era bajito, que era patizambo. Nos dicen que tenía una nariz un poquito aguileña. En fin, muy guapo no era. Parece ser que no era muy guapo, y según parece, por algunas críticas que se le hace en Corinto y en otros libros, tampoco que tuviese mucha capacidad de hablar, que tampoco fuese un orador realmente de estos oradores impresionantes que nada más que escucharle te quedas con la boca abierta. Pablo no tenía el poder en sí mismo. Pablo no tenía el poder, no había muchas cosas humanamente hablando que cautivase a la gente a través de Pablo. El poder que tenía Pablo era Cristo. El poder que tenía Pablo era el Espíritu Santo obrando en su vida. El poder que tenía Pablo era el conocimiento no solamente intelectual de Cristo, de la Biblia, sino el amor que él tenía. Lo que estábamos cantando antes, lo que estaba cantando antes Pepe, el amor que le tenía al Señor Jesús, esa forma de deleitarse en Él, esa forma de escucharlo a Él, esa forma de entregarse a Él, esa forma de vivir para Él, esa forma de decir: llévame para ti. Pero si tengo que quedarme, yo me quedo, Señor. Pero si es posible, llévame contigo. Ese amor que tenía, esa pasión que tenía Pablo por Cristo. Por eso es interesante que Pablo está diciendo: yo estuve entre vosotros, querida iglesia de Corinto, con debilidad. Me sentí impotente, no tenía capacidad, no me sentí con la fuerza suficiente, con debilidad, no estaba completamente seguro de lo que tenía que hacer. Y mucho temor y temblor, mucho temor y temblor, mucho temor y temblor. El temor y el temblor no solamente viene desde fuera, Hay gente que es verdad que se ponen a temblar y tal, pero el temblor viene desde dentro, o sea, como diciendo: yo no soy, como dice también aquí mismo en esta carta, yo no soy competente para esto, mi competencia viene de Dios, dice el apóstol Pablo. Él era consciente de eso. Un cristiano, hermano, es una persona que sirve con transparencia, que sirve realmente sabiendo y expresando y diciendo, y que los demás también lo puedan ver, que tengo mis luchas, que soy débil, que soy torpe, que soy tartamudo, que no sé hacer bien las cosas, que no sé escribir bien, que no sé cantar bien, que me corto, que me lío, que voy por aquí y me he perdido en el texto, iba por aquí por el sermón, pero ahora me he ido por allí, ¿no? Un cristiano es una persona que expresa su debilidad, y es transparente consigo mismo, se muestra como es, eso es lo que hace un cristiano, se muestra como es, en todo momento, en toda situación, aunque lo haga con miedo y con temblor, como es. La primera boda que yo realicé en la iglesia, y la contrayente se acordará, y los hijos supongo que también se acordarán, y su mamá también se acordará. La primera boda que yo tuve en la iglesia, el hombre más nervioso del mundo entero era yo. El hombre más nervioso del mundo entero era yo. Me llevé preparando la boda 24 años, no, perdón, eso no. Estaba en mi casa, estaba pensando en la boda, cómo iba a hacer la boda. Cuando fui a hacer el ensayo de la boda, porque me gusta hacer los ensayos de la boda para tener un poco más de seguridad, yo estaba completamente nervioso. Me tomé no sé cuántas pastillas, porque era la primera boda. Y era muy joven, y era la primera boda. Y estaba con debilidad, estaba con muerto de miedo. Menos mal que salió bien la boda, menos mal que salió bien la boda. Y ahí están los dos, no se han divorciado, gracias a Dios. Fue un día en el que yo, pues, estaba hecho polvo. Pero ¿sabéis lo que pasó ese día? Que Dios me controló, que Dios me dio la paz, la tranquilidad suficiente para intentar hacer las cosas de forma correcta. ¿Y sabéis lo que pasó ese día también? Que lo disfruté un montón. Me harté de bailar.
Me harté de bailar. Lo disfruté mucho en aquel jardín. ¿Cómo era el jardín? ¿Cómo se llamaba? Bueno, da igual. Me harté de bailar allí. ¿Por qué? Porque lo estaba disfrutando. Lo pasé muy nervioso, estuve muy nervioso en lo que es la boda, pero después, hasta tal punto que cuando fui al servicio, una de las veces que fui al servicio, había dos mujeres que estaban allí haciendo cola para entrar en el servicio de señora, y una le estaba diciendo a la otra: ¿Has visto cómo el cura baila? ¿Has visto cómo? No recuerdo si dijo el cura o el obispo, nada, no me acuerdo muy bien, porque me han dicho: ¿has visto cómo el cura baila? Pues el cura estaba bailando, claro que estaba bailando, porque hay que celebrar la vida y hay que realmente estar contento con lo que el Señor nos da. No hace muchos meses el querido suegro de Pepe, Antonio Bardell, me mandó un vídeo de la boda de Isaac y de Rocío, un vídeo en el que el vídeo que él me mandó era que yo estaba bailando. Y os lo mandé a vosotros, ¿recordáis? Que yo estaba bailando, además me llevé un buen rato allí bailando, allí también estaba Pepe, y Antonio, no sé por qué, me lo mandó hace unos cuantos meses, y allí bailando. Hermano, hacemos las cosas, servimos al Señor. Déjame decirte antes, no me estoy perdiendo, pero déjame decirte algo, entre paréntesis. El cristiano es el número uno para bailar. El cristiano es el número uno para estar contento. El cristiano es el número uno para reírse. El cristiano es el número uno para vestirse de forma alegre. El cristiano no es la persona que siempre va con el no. ¿Cuánto daño ha hecho eso en la iglesia? ¿Cuánto daño ha hecho eso en la vida de los cristianos? ¿Cuánto daño? No puedes hacer esto, no puedes ver esto, no puedes leer esto, no puedes ver este programa, tienes que vestirte de esta forma. No. ¿Cuánto daño? Hay gente que están súper contentos y todos venimos de negro. Hay gente que están súper contentas y estamos llorando. Porque tenemos que llorar porque somos cristianos. Porque tenemos que pasarlo mal porque somos cristianos. ¿Dónde ha inventado eso? ¿Dónde sale eso? Los cristianos tenemos que ser los hombres y las mujeres más contentas, más felices del mundo, los más risueños. Y a veces te encuentras que los cristianos son los más serios del mundo, los más tristes del mundo, los que largan más que nadie, cuando debía ser completamente diferente. Cierro paréntesis. Los cristianos son los primeros que deben de servir al Señor. Y deben de servir al Señor con alegría, con gozo, y diciendo realmente como estamos en todo momento, con debilidad y mucho temor y temblor. Me encanta porque Pablo estaba haciendo lo que su maestro Jesús también le enseñó. Si tú vas a la Biblia, tú podrás ver que Jesús también lloró. También lloró. Y no tuvo ningún impedimento en que él lo viesen llorar. De hecho, se registra en la Biblia cómo Jesús lloró. Cómo Jesús lloró por un amigo, cómo Jesús lloró por una ciudad, cómo Jesús estuvo también en el huerto allí cuando lo iban a matar, y estuvo allí con temor y temblor también. Estaba llorando porque iba a ir a la cruz. Jesús no tuvo ningún miedo, ninguna cosa de expresar sus sentimientos, de expresar sus ideas. ¿Por qué nosotros los creyentes, los cristianos, nos cuesta tanto expresar lo que somos? ¿Por qué muchas veces no tenemos la capacidad ni la valentía de ir a otra persona y decir: hermano, ora por mí, porque estoy pasando un mal momento? ¿Por qué nos cuesta? Nos reunimos aquí, venimos a la iglesia, terminamos el culto y todo va bien, nadie tiene problema, ningún matrimonio pasa mal, ningún adolescente tiene complejo, todo va bien, absolutamente bien. ¡Mentira! Porque todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, todos tenemos miedo. Por eso la Biblia nos dice una y otra vez orar los unos por los otros. Por eso la Biblia nos dice una y otra vez preocupar los unos por los otros. Por eso la Biblia nos llama una y otra vez a una comunión íntima entre los unos y los otros, y a ayudarnos, y a alentarnos, y a animarnos. ¿Dónde hemos aprendido a no expresar lo que somos? ¿Dónde hemos aprendido a no decir nuestros miedos?
¿Dónde hemos aprendido a no ser francos y honestos con los demás? ¿Dónde hemos aprendido a poner murallas, a poner paredes? ¿Dónde hemos aprendido a ponernos armaduras y nadie pueda ver lo que hay en nuestro corazón? ¿Dónde hemos aprendido eso? Porque de Jesús, la enseñanza de la Escritura precisamente no es eso. Aquí encontramos a un hombre que está sirviendo, a un cristiano, a una persona que está sirviendo y sirve con transparencia y no tiene ningún tipo de pudor, ningún tipo de miedo en decir: yo fui a vosotros para predicar, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado, y yo fui a vosotros con debilidad, y yo fui a vosotros con temor y temblor. Pero un cristiano no solamente es una persona que sirve con transparencia, un cristiano es una persona que vive con humildad. Mirad lo que dice el versículo 4 y 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Me encanta, porque fijaros que aquí no solamente Pablo se muestra como él es en los versículos que hemos leído antes, sino una persona que vive con extremada humildad. Pablo está diciendo aquí: no fui yo, yo no me llevo el protagonismo, yo no me llevo la medalla, no fui yo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, fue el Espíritu Santo el que me cogió, fue el Espíritu Santo el que me usó, fue el Espíritu Santo el que realmente estaba conmigo en cada palabra, de cada manera, en la predicación, en la enseñanza. Fue el Espíritu Santo que da poder, para que vuestra fe no esté fundada en mí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría que yo pueda tener, para que vuestra fe no esté fundada en lo que yo pueda enseñaros. Al fin y al cabo yo soy un hombre, dice Pablo. Lo importante no soy yo, lo importante es Dios, lo importante es el poder de Dios, lo importante es la persona de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Las iglesias irían completamente diferentes y muchos creyentes irían completamente diferentes en sus vidas si hiciéramos caso a esto. No estamos fundados en enseñanzas de hombre, aunque los hombres tienen que enseñar la palabra de Dios. Estamos fundados en la enseñanza de Cristo. Nuestro Maestro es Cristo. Quien realmente nos enseña es Cristo. Y el Espíritu Santo es el profesor que nos pone ahí y nos dice: vamos a escuchar la voz de Cristo. Y el Espíritu Santo nos enseña a discernir la palabra de Dios, nos enseña a aplicar la palabra de Dios, nos enseña a vivir la palabra de Dios. No fui yo, dice Pablo, sino el Espíritu Santo. No es la sabiduría, no es mi sabiduría, sino el poder de Dios. Déjame decirte algo en esta mañana, que sirve para hoy, sirve para mañana. Sigue a personas que exalten a Cristo. Obedece a personas que exalten a Cristo. Mira a personas que exalten a Cristo. No obedezca, no mires, no sigas nunca a alguien que se exalte a sí mismo. No sigas, ni le prestes atención a alguien que se exalte a sí mismo. Mira siempre, estate con personas, sigue a personas, siéntate con gente que sigan a Cristo y exalten a Cristo. Hay muchísima gente que son pavos reales y abren sus alas y dicen: aquí estoy. Pablo podía hacerlo. Pablo tenía conocimiento, Pablo conocía varios idiomas, Pablo tenía una cultura tremenda, Pablo sabía el Antiguo Testamento de pe a pa, Pablo sabía que el Señor estaba haciendo una obra también de inspiración en otros que iba a formar el Nuevo Testamento. Pablo citaba a los filósofos y a escritores de la antigüedad. Pablo era un hombre que podía desplegar sus alas, como pasó más o menos allí en Atenas. Pero Pablo dice: no vamos a estar fundados en la sabiduría de un hombre, porque la sabiduría de un hombre va a durar lo que dura. La sabiduría del Señor va a durar por la eternidad. El poder de Dios va a durar por la eternidad. Sigue a personas que exalten a Cristo. Ora por personas que exalten a Cristo. No las personas que están siempre mirándose al ombligo y que se creen los mejores, los primeros, los únicos y los que lo saben más y los que saben hacer las cosas mejor que nadie. Por lo tanto, fijaros, hermanos y hermanas, que un cristiano es una persona que sirve con transparencia,
con debilidad. Aquí soy, estoy así. Es Dios quien me usa, quien usa. Un cristiano es una persona que sirve con humildad. No soy yo, es Él. No soy yo, es Él. No es mi capacidad, no es mi conocimiento, es Él en mi vida. Y un cristiano, hermanos y hermanas, es una persona que vive con integridad. Que vive con integridad. 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Te he dicho que un cristiano es una persona que sirve con transparencia. Te he dicho que un cristiano es una persona que sirve con humildad. Y te voy a decir que un cristiano es una persona que vive con integridad. Fijaros que dice aquí que Pablo conscientemente, igual que se propuso predicar a Cristo crucificado, conscientemente aquí se propone algunas cosas importantes. Antes bien, renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, renunciamos a hacer las cosas civilinamente, renunciamos a hacer las cosas para ganar un objetivo, aunque ese objetivo no sea bueno. Renunciamos a hacer las cosas desde el punto de vista humano con la astucia humana. Renunciamos a hacer las cosas para conseguir un fin sin hacerlo, sin que sea realmente espiritual. Pablo dice: yo no quiero actuar con astucia. Hay una astucia buena y una astucia mala. Pablo dice: yo no quiero actuar con astucia para ganar ciertas cosas, para ganar a la iglesia, para ganar convertidos, para ganar gente. Yo no quiero actuar con astucia. No quiero hacer eso. No está bien. Las armas espirituales no tienen nada que ver con eso. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciamos a las cosas que yo, si delante tuya, si tú me ves a mí delante tuya, con transparencia, con verdad, con honestidad, debes de ver lo que hay en mi corazón. Ahora, si yo me escondo, si yo oculto cosas, si yo tengo dobles palabras, doble intencionalidad, si yo hago las cosas de tal manera para ganarte a ti, no por amor a ti, y te piropeo, te digo cosas para conseguir un favor tuyo, un favor de ti hacia mí, estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal. Renunciamos al oculto. Taxativamente, renunciamos. Esa no es la forma de actuar del cristiano. Renunciamos a lo vergonzoso, y hay muchas cosas que pueden ser vergonzosas, pero renuncio a eso conscientemente, no andando con astucia. Tendríamos que plantearnos y pensar: ¿yo estoy andando con astucia? ¿Yo ando con esa astucia mala para ganar algo que no merezco? ¿Yo ando con astucia para quitar a esa persona de en medio? ¿Yo ando con astucia en mi trabajo para quitar a un compañero, o para ganar más dinero, o para buscarme una cosa en el trabajo que en realidad yo no merezco? ¿Yo ando con astucia en mi familia? ¿Yo ando con astucia en la iglesia? ¿Yo ando con astucia con otros miembros de mi familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice: renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Déjame decirte algo. La Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Déjame decirte algo. La Biblia es el norte de nuestras vidas. Déjame decirte algo. La Biblia es la palabra de Dios para ti. Para ti. Y Dios te habla, Dios te exhorta, Dios te enseña, Dios te conmueve, Dios te hace llorar, tú escuchas a Dios y te quebranta. La Biblia es un libro que nos habla de Él, y no podemos adulterar la palabra para decir lo que yo quiera decir. A veces cogemos la Biblia, hermanos, para tirarnos guantazos bíblicos los unos a los otros. A veces cogemos la Biblia como si fuese espada, no espada espiritual, sino espada literal. A veces cogemos la Biblia para decir: yo sé más que tú. A veces cogemos la Biblia y nos vamos solamente a los textos que favorecen nuestra opinión, dejando a otros textos que como no nos interesa, los dejamos a un lado.
A veces cogemos la Biblia, hermanos, y quitamos o ponemos. Cuidado con quitar de la Biblia. Cuidado con poner a la Biblia. Cuidado con que tu interpretación está a la misma altura que la Biblia. Cuidado con lo que enseñamos, con lo que vivimos y lo que cogemos de la Biblia. No adulteres la palabra de Dios, nunca. No enseñes cosas que no están en la Biblia, nunca. Pablo decía que renunciaba a lo oculto, a lo vergonzoso, a actuar con astucia y también renunciaba a adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, con integridad, con integridad. Un cristiano no se hace autopromoción de sí mismo. Un cristiano no se hace... El otro día estaba hablando con un hermano, el jueves, en el despacho estaba hablando con un hermano y estábamos hablando de esto. Y estábamos hablando de que aquellos que quieren ocupar cargos en la iglesia, aquellos que quieren tener ministerios en la iglesia, aquellos que quieren hacer algo en la iglesia, no se deben de autopromocionar. La gente que se autopromociona para cantar, para presidir, para ser diácono, para ser anciano, para dar una enseñanza, para enseñar un miércoles, la gente que se autopromociona para eso, al fin y al cabo, es algo humano. Y Dios va a contestar como algo humano. Quien pone y quien quita es Dios. Quien pone y quien quita es el Señor. Quien pone y quien quita, tú no tienes por qué autopromocionarte. Si realmente tú estás haciendo las cosas de forma correcta, no te preocupes que el Señor ya lo hará. Y no te preocupes que incluso el Señor pondrá a gente que se estará contigo y te dirá, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no te autopromociones? Porque eso simplemente significa orgullo, soberbia, creerte que tú estás por encima de otras personas. El cristiano no se autopromociona, ni tampoco en el trabajo, ni tampoco en el trabajo. El cristiano no va negando a otros, no va pisando a otros para que él sea el primero en el trabajo y que le den más dinerito. Tampoco se va a promover. El Señor se encargará de lo que tú tienes que hacer en el trabajo y de cómo hacerlo. Un cristiano no exige cosas para él o para ella. No exige. Hermano, merezco esto. Hermano, ¿por qué no me das esto? Iglesia, yo he hecho esto y es bueno que me hagáis esto. No. Un cristiano no exige cosas para él o para ella. Nunca. Cuando el Señor puso en mi corazón, hace ya muchos años, la posibilidad de que se hiciese el primer Congreso Evangélico de Andalucía, lo primero que yo entendí es que yo solo no podía hacerlo, ni yo no tenía las herramientas para poder hacerlo. ¿Qué es lo que hice? Compartir lo que yo sentí en aquel momento. ¿Y qué es lo que hice? Dirigirme a lo que aquel momento era el presidente de la Federación de Iglesias en Andalucía y al secretario. Me reuní con ellos y le comenté lo que yo pensaba, lo que yo estaba viendo, que yo creo que era un buen momento para tener el primer Congreso Evangélico de Andalucía que nunca se había hecho. Estos hermanos, el presidente de la CEA en aquel momento y el secretario ejecutivo en aquel momento, pues compartieron el sueño, compartieron la visión y a partir de ahí se empezó a trabajar, se creó un comité de personas de diversas denominaciones y se empezó a dar forma al primer Congreso Evangélico de Andalucía. En el comité había representantes de casi todas las denominaciones en Andalucía. Con el paso del tiempo, pues empezamos a ver también que había gente que a lo mejor no estaba en ese comité y entonces no hablaban a sus denominaciones para que fuesen al Congreso porque ellos no estaban. Ese tipo de cosas que los evangélicos hacemos tantas veces, de poner zancadillas a los demás. Y recuerdo que una vez en la reunión, el presidente que estaba dirigiendo la reunión nos leyó una carta. Estábamos locos en el Congreso, en el comité estábamos locos por financiarlo, porque además queríamos hacerlo y algunos os acordaréis, queríamos hacerlo bien organizado, en un buen sitio, con buenos maestros, etcétera. Y estábamos locos por conseguir una financiación
que nos pudiese ayudar. Y recuerdo que este hermano que presidía leyó una carta, y la carta era de un pastor de una iglesia con mucha gente en la zona de Cádiz. Me voy a quedar ahí, en la zona de Cádiz, con mucha gente. En aquel momento esa iglesia podría tener unos 400 miembros más o menos. Hoy en día no, pero en aquella época tenía unos 400 miembros. Y este pastor escribió una carta diciendo que él estaba dispuesto a que su iglesia con 400 miembros fuese al Congreso a apoyar económicamente si él predicaba en una plenaria. Si él predicaba en una plenaria. Cuando se leyó la carta, pues claro, nos quedamos todos como dice, esto no será un chiste, será una broma. No, una broma. Estaba diciendo, llevo a la iglesia, doy un dinero, pero tengo que predicar en una plenaria. En una plenaria, en el Congreso, predicar. Una plenaria es una conferencia. Y tenía que hacerlo. Nosotros no pasamos, ni 2 minutos estuvimos hablando del tema, dijimos que no. No se podía hacer eso, eso éticamente está mal, no está bien. Ese hombre se estaba autopromocionando, porque había mucha gente de Andalucía, muchos medios de comunicación, para que, bueno, aquí estoy yo, el pavo real, para predicar. ¿No, hacía falta el dinero? Sí. Pero no a ese coste. No te autopromociones nunca. Sé humilde, no pidas nunca yo quiero hacer esto, deja que los demás lo hagan y deja que el Señor realmente quite o ponga. Sirve con integridad, renuncia al oculto, a lo vergonzoso, a la astucia, no adulteres la palabra de Dios y manifiéstate de verdad, recomínate a toda conciencia humana delante de Dios. Sirve al Señor con integridad, con sinceridad, con humildad. Te he dicho en esta mañana que un cristiano es uno que sirve. Te he dicho que el modelo que tenemos, el ejemplo que tenemos por excelencia es Jesús. Y Jesús nos enseña, nos dice que le sirvamos. Y el cristiano que no entiende esto tendrá que hacérselo ver. El cristiano que no entiende que tiene que estar sirviendo toda su vida al Señor, tendrá que darle cuenta a Dios en su momento. Porque no hay cristianismo sin servicio. No hay cristianismo sin esclavitud. Somos esclavos de Cristo. Y te he dicho que un cristiano no solo sirve a su maestro, aquel que realmente nos llama a su servicio, y que un cristiano es una persona que sirve con transparencia. Y dice, este soy yo. Miedo, temores, sudores, este soy yo, esta soy yo. Te he dicho que un cristiano es una persona que sirve con humildad. No soy yo, es Él. No soy yo, la cosa no va de mí, la cosa va de Él. Lo exaltamos a Él, no exaltamos a nadie, lo exaltamos a Él. A los demás lo reconocemos, le damos las gracias, pero exaltar, solamente exaltamos a Cristo. Y un cristiano es una persona que sirve con integridad, no se autopromociona, no exige nada para él o para ella, y pasa su vida sirviendo al Señor hasta que el Señor venga, hasta que nos lleve a su presencia. Hace años me invitaron a un fin de semana, una iglesia en Málaga me invitó a predicar en un retiro de iglesia. Algunas mujeres, algunas hermanas de la iglesia se acordarán del Hotel Santa Rosa, que estaba en Torrox, ¿no era? Allí varias veces se han hecho retiros de mujeres, allí en Santa Rosa. Pues esta iglesia de Málaga hizo retiro en este hotel, Hotel Santa Rosa. Recuerdo, estoy hablando hace ya años, recuerdo que el tema de las conferencias fue sobre Daniel, el libro de Daniel. Y recuerdo que un día estaba predicando y de pronto vi entre la gente que estaba allí, había una señora de unos 60 años más o menos, hartándose de llorar.
Entonces yo estaba diciendo, llorará porque lo hago muy mal y estará echado por sabe cuándo termina este hombre. No, es broma. Estaba allí llorando y yo estaba hablando, estaba predicando y estaba diciendo que no podemos vivir del pasado. Que no podemos vivir del pasado. Que tenemos que vivir el presente pensando en el futuro. Que hay gente, hay creyentes que han servido al Señor durante mucho tiempo y por X causa, por X motivo, han dejado de servirle. Y viven del pasado. Viven de lo que hicieron en el pasado, pero en ese momento ya no están haciendo nada para el Señor. Más o menos estaba predicando sobre eso, en aquel momento estaba hablando sobre eso. Y esta mujer estaba ahí llorando. Cuando terminó el culto, esta mujer se me acercó y me abrazó. Y con lágrimas en los ojos me contó un poquitín, me contó su testimonio. Y me dijo que ella había estado en la iglesia durante muchísimos años sirviendo al Señor a todo tren. Ella siempre ha entendido que hay que servir al Señor, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en su casa, el servicio. La vida del cristiano es una vida de servicio. Muchos daños ha hecho a la iglesia y a la obra de Dios, pensando que solamente servimos al Señor en la iglesia. Servimos al Señor las 24 horas del día y servimos al Señor en el trabajo. Servimos al Señor en la universidad. Servimos al Señor en el instituto. Servimos al Señor donde estamos, pero también en la iglesia y también en su obra. Y esta hermana me estaba diciendo, toda mi vida he estado sirviendo al Señor. He llevado a escuela dominical, he evangelizado, he enseñado a nuevos convertidos, he presidido, he predicado. Toda mi vida he estado sirviendo al Señor. Pero las cosas que ocurren, hubo un momento que sufrió en sus carnes una situación de la iglesia. Hubo un momento que tuvo un problema, le hicieron daño y se fue para atrás. Después de muchos años, no me contó lo que pasó, pero hubo algo que le hizo daño. Y a partir de ese momento, ella reguló para atrás. Iba a la iglesia, estaba allí en los cultos, pero dejó de servir al Señor porque en su corazón había dolor. Cosa que se puede entender. Había dolor. Y cuando yo prediqué aquel día acerca de que no podemos vivir del pasado, y que yo he hecho tal cosa, y yo he hecho tal cosa, y yo he hecho tal cosa, y yo estuve en tal comité, y yo hice tal cosa, y yo por mí. No podemos vivir del pasado. Hay que dar gracias al Señor por lo que hemos vivido, sí. Hay que dar gracias al Señor por todas las cosas que hemos desarrollado, sí. Tenemos que dar gracias al Señor porque Dios está usado en el pasado, sí. Pero el pasado queda. Lo importante, no podemos vivir del pasado, tenemos que vivir de lo que Dios está haciendo hoy en día, a través de ti. Y en aquel día esta mujer estaba quebrantada delante de Dios, diciendo, no puedo perder mi vida, no puedo estar solamente lo que yo hice y ya no hago nada para la obra de Dios. Voy, escucho, participo en la alabanza, escucho la predicación, pero no cuenten conmigo para nada. Y aquel día esta mujer tomó una decisión. Aquel día esta mujer tomó la decisión de decir, se acabó, yo tengo que volver a servir a mi Señor. Porque no eres tú, no es cuestión tuya, no es cuestión de tus sentimientos, ni siquiera es cuestión de que te hagan daño. La cuestión es Él. Es Él. Y servimos a Él. Solamente a Él. Pablo decía, yo sé en quién he creído. La pregunta, esa afirmación la podemos decir nosotros, yo sé en quién he creído. Y si yo sé en quién he creído, independientemente de las cosas que puedan ocurrir, yo le sirvo. No mires al pasado, no mires de las rentas del pasado, no mires de las cosas que Dios te ha permitido hacer, no mires de las que... Mira ahora y sigue viviendo, sirviendo, trabajando para el Señor, porque no es cuestión tuya, es cuestión de Él. No es tu vida, es Él, su gloria. Hermano, un cristiano es una persona que sirve. Y como decía Spurgeon, si tú no vas a servir, apártate del camino y deja que otros sirvan. Un cristiano es una persona que realmente se pone en primera línea. Un cristiano es aquel que dice, heme aquí. Y sirve al Señor. ¿Que hay obstáculos? ¿Que hay problemas? Pues sí. Pero un cristiano es aquel que se da por completo en su vida
y sirve al Señor en obediencia y en amor. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Porque si no lo entiendes, deberías de ponerte delante de Dios y decir: Señor, ayúdame a entender realmente lo que es servirte, lo que es ser esclavo de ti. Ayúdame a servirte por completo el resto de mi vida. Porque eso es lo que hace un cristiano, servir a su Dios. Y por naturaleza, si sirves a Dios, no te quepa la menor duda que vas a servir también a los demás. Amén.